Hola, soy René. Bonjour, je m'appelle René. Ok, los organismos han ido evolucionando desde formas Les organismes ont évolué à partir de formes de base. ¿Qué? La sonrisa es... No. Comer, escuchar, oír, palabras, dar palabras, escuchar palabras, el idioma, hablar, idioma. Los idiomas también han ido evolucionando. ¿Y cómo han evolucionado los idiomas? En la actualidad existen 7.000 millones de habitantes poblando la Tierra y hablando aproximadamente 7.000 idiomas diferentes, de los cuales el más hablado es sin lugar a dudas el chino mandarín, que tiene aproximadamente 850 millones de habitantes que lo hablan, a diferencia de las lenguas que tenemos en nuestro país Bolivia, que en algunos de los casos no superan los 1.000 hablantes. Hace 100.000 años la humanidad era tan solo una tribu nómada en el norte de África que hablaba una sola lengua, una lengua única que empezó a diversificarse y convertirse en todos los idiomas que conocemos ahora a medida que esa tribu empezaba a multiplicarse y diseminarse por el mundo. En las estepas de Asia Central, hace aproximadamente 5.000 a 7.000 años, había una tribu nómada de caballos que se movían en carros que empezó a crear un idioma llamado indoeuropeo. Este idioma empezó a desplazarse y a diseminarse, llegando a Europa a través de la parte balcánica y llegando a la India a través de Irán. Y permitió la creación de diferentes idiomas, como ser el farsi, el urdu, el hindi, el inglés, el celta, el español, las lenguas romances, entre otras. Aunque a simple vista el ruso y el español parezcan idiomas muy diferentes y distintos, provienen de una raíz común, el indoeuropeo, que se expandió a través de Europa y el Asia. Las razones para que un idioma se expanda de esta manera son principalmente 4. La primera, el crecimiento demográfico del pueblo. Una vez que la población de una sociedad determinada empieza a crecer, da mayores opciones para separar dialectos, crear nuevos sectas culturales, nuevas tribus que tienden a desarrollar su lingüística de manera natural. La siguiente es tener una élite dominante, la élite dominante que va a imponer el idioma que está hablando, que fue lo que facilitó que el francés se expanda por el norte de África. La otra es por temas políticos, como el caso de una familia o una sociedad que llega al gobierno e imponga esa lengua como lengua franca, como fue el caso del latín en el Imperio Romano, el francés en Francia, el castellano en España y en Latinoamérica. Y finalmente por acuerdos comerciales, cuando tenemos un idioma que permite y facilita el comercio entre dos pueblos que no hablan una lengua en común, como es el caso del inglés, por ejemplo, que hoy en día nos sirve para comunicarnos con personas de básicamente y prácticamente todo el mundo. El aislamiento territorial es uno de los factores que más influyen en la evolución de un idioma. Esto se da cuando el mismo idioma es hablado en diferentes lugares que no tienen contacto entre sí. Un buen ejemplo de esto es lo que pasó con el latín vulgar, que se hablaba en Portugal, España, Francia, Italia, pero al estar aislados empezó a evolucionar y a formar idiomas totalmente distintos entre ellos, pero con una raíz común. Hoy en día no se da tanto este fenómeno de aislamiento territorial, dado que las personas que hablan inglés, italiano, francés, gracias al internet terminan conectándose y las evoluciones de los idiomas van de una manera en paralelo. Los idiomas son básicamente seres vivos que habitan a las sociedades, habitan las personas que los utilizan y evolucionan y se crean de manera natural sin tener que recurrir a la intervención humana, ¿o no? No, existen lenguas que han sido diseñadas por personas a partir de lenguajes naturales. Y existen dos motivos principales para hacer eso. La primera es la racionalización. Cuando un idioma natural tiene demasiadas excepciones o es demasiado complicado, se recurre a este fenómeno para crear una lengua que sea mucho más fácil. Y el segundo motivo es un motivo estético. Exacto. Existen lenguajes que han sido creados para utilizarse en películas de ficción, libros, novelas, etc. Por ejemplo, tenemos el caso de Tolkien inventando todas esas lenguas en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? En realidad de sus libros. ¿Tienes en mente algún ejemplo de alguna lengua planificada que haya alcanzado gran popularidad? Sí, el Esperanto. El Esperanto es una lengua que ha sido planificada por el doctor oftalmólogo polaco Lázaro Zamenhof en el año 1887 y actualmente es la lengua planificada más hablada en el mundo. Eso es cierto, actualmente aproximadamente
100.000 a 200.000 personas lo hablan, según un estudio realizado por la Universidad de Washington, en el que también dicen que aproximadamente 10.000 de estos habitantes son nativos, es decir, que ellos lo aprenden como lengua madre. El vocabulario del Esperanto viene principalmente del francés y del italiano, teniendo un poco de influencia de las lenguas germánicas, como el caso del inglés y el alemán, y un poco menor de las lenguas eslávicas y la lengua rusa. En algunos casos incluso se utiliza el griego antiguo para crear palabras, o el hebreo, y las nuevas palabras que van creando ya no vienen de raíces indoeuropeas, sino del japonés. Exacto, y el esperanto utiliza ciertas letras de latín con diacrítica, que son las siguientes. C, G, J, H, S y U. Exacto, y no incluye las siguientes. La W, la X, la Q y la Y. ¿Y crees que podríamos escuchar un proverbio en esperanto? Claro. Ok. Saluton, mi estas Dante Loaiza, mi estas Bolivia esperantisto, kaj mi liros al vi unu poemo de William Ault. Pluva nokto, William Ault. En longaj vicoj stratolampoj pale aspergas lumon a la nokt kusena. Pluveroj rosas sur la lumvuale, kaj falas flirte a la strat malplena. Kaj mi, sen celo, promenas en malhelo, kun la rigard premata al pavimo, dum nur vacuo vibras en l'animo. Entiendo, existen idiomas que han evolucionado de manera natural, mientras que otros han sido creados por el ser humano. Y no importa tanto cómo se hayan originado. Los idiomas y los organismos vivos están sometidos a la selección natural. La que fue planteada por Darwin. Exacto. La formulación clásica de la selección natural indica que el medio ambiente, las condiciones del medio, favorecen o dificultan la reproducción de los seres vivos. Ok, la formulación hecha por Darwin plantea 3 premisas para que un organismo pueda estar sujeto a la selección natural. Exacto. La primera premisa indica que debe existir un rasgo heredable entre los sujetos de una población. La segunda, este rasgo heredable debe tener una variación entre los sujetos de la población. Y el tercero, el rasgo debe permitir a la supervivencia o en el éxito de la reproducción. Lo que quiere decir es, volviendo al tema de los idiomas, si yo puedo pasar un idioma generación a generación, cumplo la característica, si ese idioma puede generar diferentes dialectos en una gran ciudad o en un país, ya sea por aislamiento territorial, cumplo la segunda, y tercero, se ayuda a la supervivencia de la sociedad, que sería produciendo material escrito, videos como este, por ejemplo, permite a que el idioma pueda pasar la selección natural, quedándose como un nuevo idioma o incluso crear nuevos. Claro, exacto, esa es la idea. ¡Wow! Y de esa manera se podrían crear nuevos idiomas. Y nos imaginamos de aquí a 200 años cómo podría sonar el inglés, o el chino, o el español. De aquí a 200 años, ¿qué idiomas van a dejar de ser hablados? ¿Qué nuevos idiomas van a aparecer? Eso sería un ejercicio para nuestra imaginación. Pero por lo pronto, y como siempre, gracias por vernos. Esto es Real, Simple y Tuyo. Y dale like y comparte el video si te gustó.